Me llamo María Alejandra Yumiko Hirata Hirata. Mis padres son hijos de japoneses. Y yo soy nacida en la Ciudad de México. Mis abuelitos por parte de mi mamá, los dos son japoneses. Llegaron más o menos en 1920 y tantos a la frontera. Mi mamá nació en Nogales, Sonora. Y por parte de mi papá, mi abuelo es japonés y mi mamá ya es mexicana. Mi abuela es mexicana. Ella es de Piedras Negras y mi papá nació ahí en Piedras Negras. Entonces, yo ya vengo siendo tercera generación de japoneses aquí en México. ¿Por qué emigraron a México? Realmente no estoy muy segura. Tengo la impresión de que fue por la pobreza que en ese momento había en Japón. Y buscaban, más que nada, mi abuelo sí, tengo entendido que buscaba la oportunidad de irse a Estados Unidos. Sin embargo, puso un negocio en Piedras Negras, le fue bien y ahí se quedó un tiempo. Mis abuelos, por parte de mi mamá, pusieron también una tortillería ahí en Nogales y lamentablemente fallecieron al poco tiempo. Bueno, me refiero a poco tiempo porque mi mamá se quedó huérfana a los 7 años. No tenían familia aquí en México, perdón. Entonces sí, para quien sí fue muy difícil la vida, siento yo, fue para mi mamá, porque ella, al no tener familiares aquí, había varios japoneses conocidos, no tanto como una colonia japonesa ahí en Nogales, pero sí había mucha gente que emigró a esa parte, y ellos no la recogieron, sino que la llevaron a la Ciudad de México, a un convento. Mi mamá se crió en un convento desde esa edad de los 7 años y salió a los 28 años. Toda su niñez y su juventud la pasó ahí en ese convento. Esto fue en Tlalpan. Ella se tituló ahí de enfermera, que realmente ella me lo platica, que ella se hizo enfermera no porque le gustara, sino porque eran las únicas que salían del convento, porque las llevaban a los hospitales, las llevaban casi directamente del convento, salían al hospital. Por eso siento que, en sí la vida de mi mamá pues fue estar literalmente encerrada en el convento toda su niñez y su adolescencia. Salió de 28 años, que les digo, ya es una mujer. Y como ella no tenía familiares, realmente, pues sí, ella sí sufrió bastante de hambre, por decirlo de alguna manera. Los conventos, pues sí, recibían personas que llevaban como por obra de caridad, por decirlo de alguna manera. Pero también había las chicas que no querían que se dieran cuenta que estaban embarazadas, que eran chicas de dinero, que las llevaban ahí para que pasaran todo su embarazo y todo eso ahí.
Entonces, pero obviamente les llevaban, pagaban para que ellas comieran bien, tuvieran lujos en cierta medida, ¿no? Con decirte que me acuerdo muy bien que me decía mi mamá que ella comía un huevo al año. O sea, literalmente que un huevo era como un lujo. Por eso pienso que mi mami sí sufrió bastante, pero por la situación, ¿no? De que mis abuelos fallecieron. No por otra cosa, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, ella quería mucho a las madres del convento. La verdad no recuerdo el nombre del convento. Y llegábamos a ir ya después cada año a ver a las madres, pero no me acuerdo bien del nombre. Estaba en Tlalpan, es lo único que recuerdo. Y ahora por parte de mi abuelo, pues a él sí le fue bien. A mi papá, ¿no? Mi abuelo puso un negocio con mi abuela. Después le compraron el negocio y se fue a la Ciudad de México. Yo sigo diciendo vino porque yo tengo poco tiempo aquí en Puebla. En realidad yo soy de Ciudad de México. Y ahí en Ciudad de México el abuelo puso una fábrica de cacahuates japoneses. Mi papá, una vida normal, estudió y todo esto. Se hizo comerciante porque mi abuelo le puso les llamaban loncherías, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Brasil. Él tenía ese negocio y poco después, no sé cuándo, bueno, no poco, o sea, estuvo mucho tiempo ahí en la lonchería y después se quedó con la fábrica de cacahuates japoneses, se llaman La Geisha. En la actualidad, mi hermano es el dueño de esa fábrica. Mi papá aún vive, pero ya pues le dejó el negocio a mi hermano. Y mi mamá sí ya falleció y ella tenía un negocio también en la Ciudad de México, también de comida. Un café de chinos, así les llamaban, se llamaba Tokio y estaba en la Plaza de Garibaldi, que también es muy, muy conocida, ¿no? Ella estuvo ahí muchísimos años, yo creo que ella lo vendió cuando yo tenía 17, 18 años. Y ya después ya no trabajó, realmente nosotros somos 4 hermanos. Entonces ella pues ya no tuvo que trabajar, ¿no? Porque ya se dedicó al hogar, por decirlo de alguna manera. Entonces, a grandes rasgos es por qué nací yo en México, ¿no? En la Ciudad de México y soy de padres descendientes de japoneses. Algo que nos heredó mi abuelo precisamente es la fábrica de cacahuates japoneses, porque él y el señor Koga, mi abuelo se llamaba Isamu. Él hizo una marca de cacahuates japoneses, se llamaba El Samurai. El señor Koga es Nishikawa, son cacahuates japoneses también. Y Nakatani es nipón, cacahuates nipón, creo. El chiste es que los 3 empezaron a hacer cacahuate japonés. Las máquinas, curiosamente, los hornos, los trajeron de Japón. ¿Por qué le pusieron cacahuate japonés? No lo sé, porque ellos fueron los primeros que empezaron a hacer cacahuate japonés en México. Porque en Japón no hay cacahuates japoneses. O sea, ¿por qué les pusieron japoneses? Yo creo que porque ellos los hacían y los 3 eran japoneses. Allá en Japón, chistoso, si tú buscas cacahuates japonés, tienen un mariachi, literal, porque para ellos los cacahuates japoneses son de
Nishikawa es una marca que hasta la fecha está. Nippon creo que ya lo compraron Barcel o algo así, no sé, alguna marca de esas. Y el Samurai desapareció porque a mi abuelo, un familiar, ay, no sé si decir esto, le robó la marca. Entonces, él tuvo que comprar otra marca que se llama La Geisha. Hasta la fecha se llama La Geisha. Ese negocio primero se lo heredó a mi papá. Mi papá lo tuvo unos años y mi hermano, desde que estaba en preparatoria, le empezó a ayudar. A final de cuentas, acabó la preparatoria y siguió, ya no estudió una carrera, se siguió metiendo en el negocio y hoy día es el negocio de él, ¿no? Porque mi papá ya se retiró, ya está grande y ya mi hermano es el que tiene la fábrica de cacahuates, pero sí es una historia chistosa en cierto modo, ¿no? Porque le dicen cacahuate japonés, pero en Japón no existe el cacahuate japonés. Es un invento de estos 3 japonesitos que vinieron aquí a México a buscar una mejor forma de vida, ¿no? Y de hecho la encontraron, ¿no? Porque pues ha sido el sustento de 3 generaciones, ¿no? A final de cuentas. Obviamente todo mundo ve mis rasgos y cree que yo soy japonesa. Yo en lo personal, y creo que tampoco nadie de mi familia ha tenido algún problema de racismo, ni mucho menos. De hecho, yo te voy a decir que creo que es al revés, porque cuando yo llego a un restaurante o a un hotel o algo así, creen que soy turista. Y al contrario, a mí me pasa que me atienden muy bien, no mal. Me pasa al contrario. Jamás he sufrido discriminación de ningún tipo. Y creo que mis papás tampoco, para nada. Mis hermanos, mi hermano, el chico, es el que en algún momento decía que en la escuela o algo así, pero de niños, ¿no? Ya sabes que la broma, ¿no? De los ojos o de algo así. Pero de ahí en fuera, no, para nada. Para mí, el ser mexicano y ser descendiente de japoneses, para mí no ha representado nada más que al contrario, un beneficio en cierto modo, porque llama un poco la atención, y bueno, hasta se sorprenden de que hablo bien español, porque creen que voy a hablar, que no hablo ni siquiera español, y no. O sea, yo soy mexicana 100%, yo soy nacida en la Ciudad de México. Me gusta mucho la cultura japonesa. De hecho, algo que sí mi mamá nos inculcó mucho es la puntualidad. Y el que si tú dices algo, lo debes de cumplir, si no, no lo digas. Eso sí, yo tengo como muy muy inculcado de que si tú debes de ser como muy correcto, decía ella. Tú debes de tener palabra, decía mi mamá. Si tú dices, yo voy a hacer esto, es porque lo vas a hacer, si no, no lo digas. Y realmente eso es muy de la cultura japonesa, muy del orden. Yo también soy muy así, muy extremosa tal vez. Gracias a Dios mi marido es igual, entonces no batallamos con lo del orden y la limpieza. Sí soy muy muy obsesiva en cierto modo con lo de la limpieza y con lo del orden. Y eso es parte de lo que yo admiro mucho de la cultura japonesa, su puntualidad y su educación hacia las personas mayores. Para ellos, mientras más viejo eres, más sabes. Y tristemente en México es al revés, como que toman que cuando tienes más edad, como que te pierden el respeto de alguna manera, o no sé, tal vez es mi percepción. Y en Japón es al revés, mientras más grande, más sabio eres. Y es una cultura que
que me gusta mucho eso. Me gusta mucho esa parte del respeto a la persona mayor, a los maestros, simplemente a cualquier tipo de autoridad. Y creo que en México se ha perdido mucho eso. Eso es algo que admiro mucho yo de la cultura japonesa y el orden. Y yo pienso que por eso en la actualidad, a pesar de ser un país tan pequeño, es tan rico. Porque Japón es muy rico en cuanto a tecnología y a todo esto, a pesar de que ha tenido que, no sé, que luchar contra esto que es tan pequeño, que hay tanto terremoto, porque es literalmente una isla. O sea, aquí está tu casa y mañana a lo mejor ya se cayó. O sea, en muchas orillas de pueblos, las casas es pan de todos los días de que ya se cayó algo. Entonces, a mí me gusta mucho eso de la cultura japonesa, de lo que conozco, ¿no? Por lo mismo, sí me gustaría conocer, pero ahorita realmente no estamos en una situación tan holgada como para ir, porque sí, realmente es caro ir. La vida en Japón es muy cara, pero realmente pienso que el japonés sí tiene esa cultura de perseverancia, de organización. Y muchas veces en México siento que se ha perdido mucho eso. No sé si lo ha habido, ¿verdad? Pero por decirte, en mi casa sí éramos como muy ordenados. Mi mamá era muy tajante en cuanto a calificaciones, o sea, yo soy niña de 10, de escolta y del primer lugar de la zona y bla, 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 porque mi mamá sí era muy estricta en cuanto a horarios, a tareas. No tanto como es en Japón, ¿no? En realidad, en Japón sí es demasiado estresante tal vez la vida. Tal vez por eso no me gustaría tanto. Me gusta también lo relajado que puede uno vivir. Pero siento que sí te ayuda como estudiante, siento que sí te sirve. Tal vez ya en el trabajo no tanto, porque creo que sí debes de tratar de mediar lo que es tanto tu vida personal con tu trabajo y tu descanso. Y allá creo que sí es muy fuerte el ritmo de trabajo, ¿no? Me gustan muchas cosas. Ahora que mi mamá ya falleció, el hacer la comida japonesa, la ropa, o sea, tengo su kimono y todo eso, o sea, la ropa es hermosa, el kimono es o sea, no es como que todos anden de kimono, ni mucho menos, ¿no? De hecho, las geishas no es... Ay, ¿cómo decírtelo? La persona ignorante cree que una geisha es una prostituta, casi, pero no. O sea, la geisha en Japón es alguien que está súper, hiper, mega estudiada, porque sabe de todos o sea, tiene muchísima cultura para poder entablar una conversación con un ejecutivo súper alto. O sea, esa es la idea de una geisha, que puede sostener una plática, que sabe bailar, que sabe comer, que sabe de todo. Entonces, los vestidos de geisha, los kimonos son hermosísimos. Yo tengo uno, si quieres te lo enseño ahorita. Tengo el de mi mamá, que de hecho son diferentes los de señora, los que son de niña. O sea, todo como que tienen todo muy diferenciado hasta en la ropa. Me siento conectada en cuanto a la comida, tal vez, y a los rasgos, ¿no? O sea, tú ves, mi negocio se llama como yo. Y de hecho, si a mí me preguntas, no te digo María Alejandra Yumiko, o sea, yo siempre digo Yumiko, ¿no? Porque es el nombre que más me gusta. Mi mamá decía que quería decir relacionada al mar, que Yumi es niño, o Go, ya no me acuerdo. El chiste era que era algo
como niña del mar. Y resulta que una chica que estudia japonés me dice que no, que es niña arquera. Entonces realmente no sé muy bien el significado de mi nombre, pero en esa parte te puedo decir que me siento ligada a Japón, pero es más por cómo te lo dicen y lo vives, que conoces un poquito más y te gusta, ¿no? A lo mejor si yo supiera un poco más de la cultura china, tal vez también me gustaría, ¿no? Más que nada es el conocimiento, ¿no? De lo que sé de Japón y que me gusta, ¿no? No tanto porque me sienta japonesa, ¿no? Sino por lo que conozco y lo que me gusta de Japón. Bueno, sé hacer sushi, sé hacer teriyaki, que son como unas brochetas de carne. Sé hacer yakimeshi, que es arroz con vegetales y lo puedes hacer con pollo, con pescado, con camarón. Sé hacer udon, que es sopa. ¿Qué más sé hacer? Japonés. Tempura. El tempura es capear. Puede ser verduras, puede ser pescado, puede ser camarones. ¿Qué más? Y una que otra cosilla por ahí más de comida japonesa, pero en mi casa siempre hay gohan, que es el arroz japonés, y salsa de soya. Mi marido también, de hecho, ya es fan. Yo creo que lo que más me gusta de la comida japonesa, es que me gusta todo. Tal vez el tempura de camarón es mi favorito, pero me gusta también el sashimi, es pescado crudo, literalmente crudo. También me gusta mucho. Casi todo me gusta. Además, la verdad es que soy muy comelona porque también amo los tacos. O sea, soy muy comelona. No te puedo decir algo que me guste más. Me gusta todo y también la comida mexicana me fascina. Yo me llamo Yomiko. Mi hermano se llama Isamu. Mi medio hermano, el grande, el dentista, se llama Masaru. Mi hermana se llama Mitsue. Mi papá no tiene nombre japonés, se llama José Luis Hirata Vaquera. Mi mamá se llama, también le pusieron nombre mexicano, María, se llama Tamae Hirata. Y mis abuelitos, mi abuelo se llamaba, por parte de mi papá, Isamu, igual que mi hermano. Y mi abuela Belia, ella era mexicana. Por parte de mi mamá, mi abuela se llamaba Ie y mi abuelo Seishiro. Gracias a eso estoy aquí, ¿no? Pero, pues te digo, me imagino que el venir a la frontera de México fue parte de una superación, también porque Japón era muy pobre. Entonces, también habla de una historia de superación, y una historia un poquito triste por el lado de mi mamá, ¿no? Por el lado de mi mamá, que se la pasó toda la vida dentro de un convento. Pero bueno, supongo que es lo que a cada quien le toca vivir, y pues gracias a eso estoy yo aquí hoy, ¿no? Me parece muy admirable más la vida de mi mamá. Se me hace como que fue muy difícil y hasta me dan ganas de llorar. Pausa.